esta sesión del poder de los datos, en la cual lo que pretendemos es dar una visión en qué consiste este proceso, cuál es la idea, cómo fortalecer los trabajos con los países para poder potenciar la Agenda 2030 que se lleva a cabo en todos los países en este proceso global. El poder de los datos está coordinado por el Global Partnership, que es quien está llevando a cabo, digamos, esta coordinación. Sin embargo, hay varias organizaciones que están participando en ella. El Banco Mundial es uno de ellos, UNDP es otro de ellos, UNICEF, por supuesto, de quien vamos a escuchar una presentación, también el UNFPA, también la UNDESA de Naciones Unidas, de donde nosotros somos uno de los elementos, las comisiones regionales y la división del CEPAL, y también, por supuesto, el CCS, que es el grupo de los jefes de estadística de las oficinas, de las agencias, fondos y programas de Naciones Unidas en conjunto con el Global Partnership, quien está coordinando, digamos, todo este esfuerzo. En esta región, en América Latina y el Caribe, ya la idea que queremos y un poco lo que queremos empujar es cómo incorporar no solamente las acciones de los gobiernos para impulsar la Agenda 2030, sino también otros actores como la iniciativa privada, el sector privado, como la sociedad civil, como las organizaciones no gubernamentales, es decir, cómo pueden participar en este proceso para llevar a cabo y llegar a buen término los objetivos, la información, los datos para cumplimentar las metas, indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible en nuestros países, pero también en el globo. A la fecha se han incorporado ya este esfuerzo en América Latina y el Caribe 5 países: República Dominicana, Costa Rica, Paraguay, Uruguay y Colombia. Y estamos esperando que el próximo año se incorporen algunos otros países más. Y nuestra función, digamos, desde CEPAL en este esfuerzo regional es coadyuvar en la construcción de capacidades para el seguimiento de la Agenda 2030, pero también la CEPAL es el organismo que le corresponde el desarrollo anual cada año del foro de los países para el seguimiento de la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es un foro que se lleva cada año con año, donde se hacen presentaciones, donde se da seguimiento a la Agenda 2030 sobre los objetivos específicos que se llevan a cabo cada año, se escogen, se seleccionan cada año. El próximo año será sobre el objetivo 3, el objetivo 5, el objetivo 8, el 14 y el que todos los años es el 17, que tiene que ver con los partnerships. Tenemos en esta sesión tenemos cuatro presentaciones con 4 colegas que han estado participando en todo este esfuerzo. Tenemos participaciones de UNICEF, también del Global Partnership, también de un país que nos va a hacer una presentación, pero también desde la sociedad civil también escucharemos también las presentaciones. Sin más, yo voy a pasar a dar la palabra a cada uno de nuestros panelistas. Nuestra primera presentación va a correr a cargo de Liliana Carvajal, que Liliana trabaja en la división de análisis de datos y planeación para el monitoreo en los headquarters de UNICEF. Es un punto focal para temas que tienen que ver con nacimientos, con niños y adolescentes, salud de niños y adolescentes,
en América Latina y el Caribe. Ella es epidemióloga y tiene una amplia experiencia de más de 15 años en este tipo de actividades. Ella participa en este proceso del poder de los datos y sin más, yo te paso la palabra, Liliana, para que nos hagas la presentación correspondiente. Adelante. Muchas gracias, Rolando. Gracias por la presentación. Muchas gracias, colegas, por su tiempo y por conectarse a esta discusión del día de hoy. Como lo mencionó Rolando, yo trabajo para UNICEF. Ahora estoy en la Oficina Regional de América Latina y el Caribe. Tengo dos sombreros en el momento, jefa de sección de planeación y programa y gerente de datos. Desde las dos posiciones, apoyo, y mi prioridad es apoyar a los países en la generación de datos en todo el ciclo de datos, ¿no? Desde generación, análisis, uso y para toma de decisiones. Así que es un gusto para mí y para UNICEF poder contribuir a este esfuerzo como colíderes del poder de los datos. Muchas gracias. Siguiente. Bueno, pero ¿por qué vamos a hablar de datos y por qué el poder de los datos? Y bueno, entiendo que muchos de nosotros que estamos conectados hoy ya creemos, estamos convertidos en que los datos son importantes, pero discutamos esto juntos por unos minutos. Amina Mohamed, la vicesecretaria general de las Naciones Unidas y quien es co-coordinadora de la Junta de la Global Partnership, nos recuerda que solo a través de los datos que sean precisos, oportunos e inclusivos podremos evaluar exhaustivamente los retos de los que nos enfrentamos, identificar e invertir en las soluciones más adecuadas y medir los resultados y el progreso concreto a lograr para reconstruir mejor después del COVID-19. Y bueno, eso ha sido la visión que ha motivado este esfuerzo. Gran parte de lo que se ha hecho viene por esa visión desde el impacto de COVID-19 y la necesidad de reconstruir tantos esfuerzos a través de los países y más allá de esto. Siguiente. Y como sabemos, vamos en la mitad del camino hacia el 2030. Nos quedan 6 años para llegar allá, menos, que ya 5 años, estamos empezando ya el 2025. Y en ese momento, solo el 17% de las metas de los ODS se han cumplido. Entonces, bueno, todavía tenemos camino por recorrer, pero también el recorrido ha sido menos de lo ideal. Sabemos que debemos redoblar esfuerzos para impulsar transiciones en los sistemas alimentarios, energéticos y de conectividad digital, para garantizar el acceso a una educación y habilidades de calidad para los niños, niñas, adolescentes, y así como empleos y protección social, al tiempo que abordamos la triple crisis planetaria. La triple crisis planetaria, para los que saben, lo recuerdo, y para los que no, se refiere al cambio climático, la contaminación y la pérdida de diversidad que nos está afectando en todos los países, en todas las sociedades, no importa el nivel de ingreso. Y lo vemos a diario y con más frecuencia en los medios de comunicación y en nuestras propias vidas. El sistema de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y los socios globales están apoyando a los líderes nacionales para acelerar el progreso de esta área. Como sabemos, y este punto lo vamos a reforzar el día de hoy, los datos son el combustible que impulsa el progreso en todas estas transiciones. Siguiente. Y bueno, el Global Partnership ha desarrollado un análisis bastante interesante, un análisis de retorno sobre la inversión que publicaron en el 2023, en el que su resultado ha sido de bastante impacto, en el que nos informan, nos educan en el sentido de que un solo dólar de inversión genera un impacto económico de $32. Bueno, ¿y cómo es esto? Esto quiere decir, o sea, lo que se asume aquí es que los datos tienen un valor real para abrir nuevas oportunidades económicas y de impacto, y también como en el ahorro de los costos. Entonces, este análisis que fue publicado por Naciones Unidas y el Global Partnership ha sido un fundamento bastante importante para la priorización de los datos en el camino que nos queda hacia los 2030. Siguiente. Como hemos identificado a través de la jornada, digamos, de años trabajando en datos y que el Global Partnership a través del poder de los datos lo ha puesto en el centro, se necesitarán sistemas de datos más sólidos. ¿Para qué? Para revolucionar la toma de decisiones, para que la toma de decisiones sea basada en evidencia, basada en datos,
para acelerar la transformación digital de los países, para abrir oportunidades económicas. Y todo esto nos llevará a impulsar el progreso hacia el logro de los ODS. Lo que no podemos medir no cuenta, no nos enteramos sobre la magnitud. Siguiente. Gracias, Fred. Pero el funcionamiento habitual de cómo se hacen las cosas, el business as usual, en que las instituciones, los países, los gobiernos están acostumbrados, está limitando el potencial de los datos, ¿verdad? En particular, la falta de priorización política, la fragmentación de proyectos y programas, la subinversión crónica y el enfoque en demasiados proyectos pequeños y no suficientes ideas a gran escala. O sea, estamos en un proceso en el que ya es suficiente de proyectos pequeños que no se pueden llevar a escala, que no alcanzan a las poblaciones más necesitadas. Tenemos que pensar a escala para poder tener relevancia y sostenibilidad hacia el futuro. Y con los datos es un elemento fundamental para este proceso. Siguiente. Pero bueno, todos estos problemas, como lo vimos en la pantalla anterior, son más bien de carácter político, de cómo venimos haciendo las cosas, de decisiones que se pueden tomar, de priorizaciones que deben tomarse. Entonces, claro que sí, podemos superarlos obteniendo apoyo político, político nacional, internacional, pero también para lograr este cambio y convocando a socios globales tras un enfoque común. Y ese es uno de los valores agregados más grandes de esta iniciativa. El poder de los datos está poniendo en la mesa, invitando a la mesa a todos estos actores a nivel nacional, a nivel regional y global para tener una sola prioridad en la agenda: los datos, el uso y el apoyo a la generación, uso de datos y fortalecimiento de este importante ecosistema. Siguiente. Pero ¿qué es el poder de los datos? ¿Verdad? Esto fue una introducción. Quiero darles un poco más de detalle. El poder de los datos fue una iniciativa lanzada por la ONU y los Estados miembros de la cumbre de las ODS en septiembre del 2023, hace más de un año, 2, 3 meses, como una de las 12 iniciativas para acelerar el progreso de las ODS. Aquí nos referimos de nuevo a este análisis de inversión. Los datos son el combustible que impulsa el progreso. Las inversiones en datos pagan un dividendo promedio de $32 por cada dólar invertido. Así que es buen negocio realmente, si lo vemos desde esa forma. Los países no han podido capitalizar este dividendo debido a la falta de priorización, fragmentación, inversión inadecuada y aislada y déficit de capacidades, por no tener datos que puedan ser usados para la toma de decisiones. Y entonces el objetivo del poder de los datos es acelerar el progreso hacia los ODS, superando estas barreras y fortaleciendo los sistemas nacionales de datos y estadística. El gran impulso de este esfuerzo de los datos es forjar alianzas innovadoras con un fuerte liderazgo nacional que alinearán la acción de los socios y tienen el potencial de agilizar la asistencia y la inversión en sistemas nacionales de datos y estadísticas. Y volveremos a este punto: alianzas innovadoras. Siguiente, por favor. Entonces, el enfoque que ha tenido esa importante iniciativa, y también llamamos plataforma, su objetivo principal entonces es contribuir a fortalecer los sistemas de datos necesarios para alcanzar los ODS en cada país. ¿Y eso cómo se logra? Son varias aristas, porque cada país presenta retos diferentes o están en momentos diferentes de su capacidad de usar los datos, de generar datos. Entonces, las aristas son el liderazgo, trabajar con líderes nacionales que asumen un fuerte compromiso político y convoquen a las principales partes interesadas en torno a una única visión nacional. Y aquí estamos hablando liderazgo en cuanto a representación gubernamental, de las oficinas de planeación, de los ministerios, de las oficinas de estadística, al más alto liderazgo, que sean la voz a nivel nacional de este importante esfuerzo. Alianzas eficaces que fomenten la colaboración y la coordinación, reduzcan la fragmentación, alineen el apoyo con las prioridades nacionales y aprovechen los mecanismos existentes. Y aquí entran también las agencias internacionales, que estamos trabajando en conjunto en una sola voz por este tema de los datos y apoyando las necesidades únicas que tienen los países. Una acción coherente también: aprovechar los mecanismos, programas e inversiones existentes y alinearlos con los ciclos de planificación nacional. Así como también, punto importante en la agenda, es la movilización de recursos, aprendizaje y asistencia, aprovechamiento de los recursos financieros, propiciar
ambientes en el que se pueda movilizar recursos, identificar las necesidades más importantes, apoyar, encontrar el apoyo técnico en el gobierno, en las empresas privadas, la sociedad civil, los donantes, las Naciones Unidas y otras partes interesadas. Entonces, como ven, ha sido planteado y construido de una forma muy incluyente y teniendo en cuenta lo más importante para poder mover esa iniciativa, que son estos 4 puntos: liderazgo, alianza, acción coherente, movilización de recursos, aprendizaje y asistencia. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿quiénes son los colíderes del poder de los datos? Entonces, en el coliderazgo están las agencias internacionales, el PNUD, UNICEF, a quien yo represento, UNFPA, DESA, la CSS, ONU, el Banco Mundial y la Global Partnership for Sustainable Data. Tenemos los logos en la derecha y trabajamos en conjunto a nivel regional, a nivel global, a nivel de país. Estamos todos en la mesa. Estos colíderes aportamos una experiencia significativa, desde el fortalecimiento de capacidades para realizar encuestas, por ejemplo, la generación de encuestas, que algunos de nosotros apoyamos a los países técnicamente con esto, también en los censos, también en la asistencia técnica para aprovechar los nuevos datos y tecnologías en apoyo de las metas de los ODS. Cada colíder tiene relacionamiento con socios gubernamentales en apoyo en los sistemas de datos y tiene su área de expertise que se utilizan en esta plataforma para fortalecer los intereses comunes. Y los colíderes trabajamos juntos para aprovechar su experiencia y redes de múltiples actores para poder apoyar las prioridades nacionales y aprovechar nuevas inversiones en datos. Siguiente, por favor. Y bueno, ya vamos a terminar con mi presentación para que Freddy nos comente sobre el progreso, pero un par de pantallas más. Todo esto, para toda esta, digamos, iniciativa, es muy importante contar con la sociedad civil y las ONG. No sería posible alcanzar esos objetivos por sí solos, solo con gobiernos y los colíderes, ¿verdad? Necesitamos la participación de la sociedad civil para poner en marcha plenamente las alianzas nacionales de datos. Necesitamos también que la demanda de datos, la demanda de información venga de la sociedad civil, que los ciudadanos entiendan y nos acompañen en este proceso para demandar a través de los datos, a través de la evidencia o falta de datos y falta de evidencia a sus gobiernos y a sus líderes. Las organizaciones de la sociedad civil tienen amplios programas en muchos de los países de alianzas nacionales de datos que serían socios fundamentales en recopilación y el uso de datos para para los objetivos de desarrollo sostenible. Y la sociedad civil está liderando la iniciativa en la defensa de la importancia y el impacto de los datos para alcanzar los ODS y aprovechar el poder de esa defensa sería esencial para el éxito de esta iniciativa. Así que estamos hablando de gobiernos, colíderes de agencias internacionales, sociedad civil y las ONG, trabajando juntas para esto. Y ya mi última Filmina. Entonces, lo que esperamos a través de esa iniciativa de trabajar en conjunto son 4 pilares específicos que se resumen en esta frase: impulsar el progreso de los ODS a través de sistemas de datos nacionales sólidos, integrados y eficaces. ¿A través de qué? De toma de decisiones informada a través de programas de datos que aborden los ODS, a través de mayor rentabilidad de las inversiones en los sectores público y privado, reducción de la fragmentación y búsqueda de un enfoque colectivo en prioridades a nivel nacional y mayor rendición de cuentas con transparencia y capacidad para monitorear los avances de los ODS. Dejo aquí y mi colega Freddy nos estará hablando sobre el progreso hasta ahora. Gracias. Muchas gracias, Liliana, por la excelente presentación y por dar todo el esquema de qué es, en qué consiste, cómo funciona, quiénes participan, cómo podemos accionar todos estos esfuerzos para cerrar la brecha de datos de la Agenda 2030 en este sentido y cómo podemos colaborar todos en conjunto para poder lograr estos objetivos. Le voy a pasar la palabra a Freddy Rodríguez. Todo el mundo conoce a Freddy Rodríguez. Freddy es el gerente regional, el director regional para América Latina y el Caribe del Global Partnership for Sustainable Development Data.
Él es el que lidera todas eh, las alianzas técnicas y negociaciones al interior de los países para poder llevar la coordinación y el compromiso de los diferentes actores políticos para el cierre de estas brechas de datos que hacen falta tanto para el seguimiento de la Agenda 2030 en cada uno de los países. Él está basado en Bogotá y es un firme promotor de todas estas iniciativas y muy en toda nuestra región, en América Latina y el Caribe. Freddy, te paso la palabra para tu participación. Muchísimas gracias, Rolando y Liliana. Un gusto verlos también en pantalla y ver a las personas que se están conectando, especialmente a las organizaciones de sociedad civil, a quienes queremos llevar este mensaje el día de hoy. Bueno, voy a comentarles brevemente para no tomar tanto tiempo sobre lo que hemos logrado hasta el momento. Bien lo dijo Liliana. El lanzamiento de la iniciativa fue en septiembre del año pasado en la cumbre de los ODS en Nueva York, donde se hizo una gran presencia de algunos de los países dentro de ese marco de los 15 países que se sumaron inicialmente a la iniciativa. Ustedes ven aquí en pantalla algunas de las fotos de algunas reuniones que hemos hecho en América Latina e incluso en África frente al lanzamiento de la iniciativa, que han permitido también identificar esos cuellos de botella, acciones necesarias para acelerar el proceso de los ODS y entender mejor en qué contribuye la iniciativa. Aquí a nivel nacional se realizaron convocatorias en las cuales sociedad civil también fue invitado. Obviamente hay muchos más actores de sociedad civil a quienes debemos llegar y es parte del llamado a la acción que tenemos que hacer nosotros en sumar a esos actores de sociedad civil que trabajan en datos, que tienen la intención de trabajar en datos, pero aún no hacen parte de la iniciativa, que nos ayuden a impulsar basado en las necesidades que han expresado en esos lanzamientos nacionales. Son 5 países en América Latina que se sumaron en 2023. 5 de ellos también tuvieron sus reuniones nacionales. En algunos casos han sido más pequeñas, en otros casos un poco más amplias, con actores de diferentes sectores, como les decía. Hay unos ejercicios a nivel regional y global que hemos realizado para hacer incidencia sobre la iniciativa, priorizando también nuevas inversiones, como el ejemplo del Banco Mundial, proviendo mayor financiación a algunos de los países, contribuyendo también con algunos espacios de consultoría en casos como la República Dominicana, que ya escucharemos en un momento a la directora de la Oficina Nacional de Estadística comentándonos sobre cómo ha sido en ese país. Y también esa priorización política. Es importante ver que dentro del ejercicio de la iniciativa estamos muy enfocados también a esa influencia que podemos jugar desde los diferentes sectores al gobierno nacional a entender que los datos no son un gasto, sino una inversión. Lo mencionaba Liliana en ese estudio de por cada dólar 32 en retorno. Es cómo podemos llegar con este mensaje a una audiencia mucho más amplia dentro del gobierno nacional y que las inversiones que usualmente son menores y cada vez se reducen en gran cantidad hacia los datos, las estadísticas nacionales, todo lo contrario, se deben mejorar para que los proyectos y programas que definen los países desde los gobiernos nacionales, pero aún también desde el sector privado, la sociedad civil y demás, tienen que estar muy bien basados en evidencia. Los proyectos que se implementan sin un contexto claro y una necesidad manifestada desde las comunidades, especialmente las marginadas, sin tener ese contexto tan claro, pues obviamente reflejan proyectos que no van a tener el impacto necesario. Y también hemos tenido algunas difusiones de la iniciativa a nivel global, en Naciones Unidas, las reuniones del Banco Mundial, con la CEPAL, con ECA, en el caso de África. También hemos tenido algunas conexiones con tomadores de decisiones frente a lo que ha sido la iniciativa. Pero ¿qué se ha hecho a nivel de los países? En Botswana, por ejemplo, en el lanzamiento de la iniciativa se logró una movilización, un compromiso por parte del gobierno para incrementar su inversión en el tema de datos, cómo ellos podrían empezar a dar una proporción de los recursos domésticos hacia el tema de datos y estadísticas particularmente. En Ghana, por ejemplo, el intercambio de datos ya es una prioridad manifestada y se está trabajando con diferentes actores, con un enfoque multiactor que incluye también a la sociedad civil,
para poder enfocar también en tres sectores, especialmente en salud, educación y medio ambiente, donde se puede ver esas oportunidades de intercambio de datos que en muchos casos hay barreras que no lo permiten, tanto a nivel legal como de gobernanza. En Somalia ha sido uno de los ejemplos también muy importantes en cómo se han comprometido con uno de los compromisos importantes del gobierno a la iniciativa en hacer una recolección al 100% del ODS 1 en el indicador de nivel 1 que está dentro del 1.1 básicamente para 2025, es decir, ya tienen un foco de acción en el ODS de pobreza, que es muy importante para el caso de Somalia en los países africanos, pero ya viniendo un poco a la región, algunos ejemplos de los países. Tenemos a Colombia, que no solo acogió el Foro Mundial hace unas semanas aquí, pero también ha enfocado esfuerzos en el orden subnacional y cómo se pueden empezar a ver mejor reflejados las comunidades a nivel subnacional, especialmente con enfoque étnico y algunos temas de desagregación de información. También con un ejercicio de influenciar, siendo el ejemplo Colombia con otros países en la región, de procesos de datos inclusivos y el enfoque diferencial e interseccional. En República Dominicana lo van a explicar en un momento, pero básicamente es la promoción de la ley. En Uruguay las estadísticas sobre violencia y delincuencia es un país que ha aumentado también sus índices y por ende es importante medir dónde están los focos de acción que deben ser tomados en cuenta. Y Costa Rica particularmente ha tenido un enfoque a unos indicadores donde existen las brechas de información y donde se quiere acelerar el proceso, no solo en la medición, sino en también esto cómo puede informar a ministerios como el Ministerio de Planificación y otros actores dentro del gobierno para que puedan enfocar recursos y acciones específicas que permitan el cumplimiento de los ODS. Costa Rica es uno de los países con mayor avance en los ODS, pero también quiere implementar ciertas acciones que aceleren en donde hace falta trabajar mucho más fuerte. Y hay una debilidad frente al acceso y el uso de los datos en muchos de los casos en los indicadores que se han planteado. Pero también qué bien, en el corto plazo para 2025 tenemos a estos países, Ecuador, Brasil, Guatemala y Antigua y Barbuda, donde han expresado interés y se están formalizando la intencionalidad para que ellos hagan parte de la iniciativa que va a consistir en identificar unas demandas específicas que van a estar enfocadas obviamente en los indicadores ODS o en un grupo de desarrollo sostenible que pueda permitir cerrar brechas de información en esos países, pero también ayudar a la implementación de la Agenda 2030, que es lo que estamos buscando. Entonces, también un poco lo que buscamos en esta llamada al día de hoy es aquellas organizaciones de sociedad civil que trabajan en estos países que mencioné anteriormente, más los nuevos que van a ingresar dentro de la iniciativa de Ecuador, Brasil, Guatemala y Antigua y Barbuda también, que expresen un poco su interés de hacer parte de la iniciativa sumándose, y aquí ustedes ven un código QR. Los invito también a que lo puedan escanear en sus pantallas con sus dispositivos móviles para que expresen ese interés de sumarse, de entender un poco. Queremos conocer más sobre la iniciativa. Es una llamada de una hora. Obviamente hay muchas preguntas que pueden surgir y otras que vamos a responder en el transcurso de la llamada, pero sí es importante que ustedes por lo menos conozcan la iniciativa y también expresen ese interés de poderse sumar a este llamado a la acción, como lo llamamos nosotros, el poder de los datos, que influencia a nivel nacional, que contenga también un componente importante de lo que es la sociedad civil participando de manera activa, tanto en las consultas como en los ejercicios de toma de decisiones. Aquí ya finalizo. Le devuelvo la palabra a Rolando para que sigamos con la agenda. Muchísimas gracias, Rolando, y les dejo aquí en un instante el código. Muchas gracias, Freddy, por esta actualización de cómo vamos y quiénes están participando y cuáles son las acciones que se están llevando a cabo en cada uno de los países. Y precisamente un poco para eso queremos pedirle a Myosotis Rivas, a quien no conoce a Myosotis Rivas, que yo creo que no debe ser nadie en América Latina y el Caribe. Myosotis es la directora general de la Oficina Nacional Estadística de República Dominicana, pero también es en su cargo como directora de la ONE de República Dominicana, es la presidenta de la Comisión de la Conferencia Estadística de las Américas, aquí que es el órgano rector de todas las oficinas estadísticas de América Latina y el Caribe.
Ella es economista y tiene una maestría en economía política en términos de género y desarrollo humano. Tiene muchísima experiencia en trabajar con países de Centroamérica y del Caribe, y además, pues en su coordinación ahora regional de estas actividades, participa firmemente en la consecución de la Agenda 2030 en nuestra región, en América Latina y el Caribe. Myosotis, te paso la palabra para tu participación. Muchísimas gracias, Rolando. Muy encantada de estar aquí. Muchísimas gracias a la Global Partnership por la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este tema de la iniciativa del poder de los datos. Y yo me quiero sobre todo referir a algunas preguntas guías, ¿verdad? Que nos dieron para estructurar este panel, y primeramente es como el por qué el gobierno de la República Dominicana pues decide unirse a una iniciativa como esta. Liliana en su presentación y de la presentación de la iniciativa hablaba muy claramente de una región, ¿verdad? Y hemos visto en otro momento América Latina con un tema de desigualdad. Yo creo que esa es una de las principales o de las razones más principales, ¿verdad?, en la que República Dominicana se une para poder mostrar las desigualdades que persisten en el país, aun cuando todavía es cuando es un país que se le reconoce casi como más de 50 años de crecimiento, ¿no? Económico, pero un crecimiento económico que no se ha podido traducir en una mejoría, ¿verdad?, todavía de un buen porcentaje de la población que se persiste con muchas desigualdades, y que también a esto se une el tema de que la República Dominicana pues ya es considerado un país de renta media, y por tanto atraer capital, atraer financiamiento al país que le permita entonces seguir direccionando las acciones para poder alcanzar las metas que se propuso en los objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030 se hace difícil, y esto aunado también a unos temas de constreñimiento fiscal a nivel del propio país, ¿verdad? Que no permiten entonces mejorar la distribución del ingreso y una serie de desigualdades. Hay algunos estudios, de hecho CEPAL el año pasado nos acompañó como país a un ejercicio de esto de ver las desigualdades en la República Dominicana y cómo se ve una alta concentración del ingreso en la población con mucho más recursos que limita entonces en las capacidades, y donde persiste todavía temas muy relevantes que impactan la realidad de hombres y mujeres, por decir el tema de la informalidad en la economía, temas como el embarazo en adolescente, ¿verdad? Que estamos entre de los primeros países de la región con este flagelo para nuestras niñas y nuestras adolescentes, pero también ser un pequeño estado insular, ¿verdad? Que está, pues, como nosotros tenemos un poeta, Pedro Mir, que decía que era una isla en el mismo trayecto del sol, uno de sus poemas, pero que también decimos una isla en el mismo trayecto de los huracanes, cómo está impactando todo este tema del cambio climático a la República Dominicana, y que las desigualdades entonces de alguna forma encrudecen más la realidad de los impactos de cualquier fenómeno atmosférico pueda tener en nuestro país. Y entonces, obviamente, la iniciativa del poder de los datos, al buscar elevar este nivel de político sobre la importancia y la relevancia de los datos, pues entonces decidimos unirnos a esta iniciativa, y específicamente con en el corto plazo, sobre todo, nosotros definimos una intención de hacer una reforma al marco legal de la República Dominicana. Tenemos una ley de censos y estadísticas y censos nacionales que data del año 1959. Cuando uno ve que la agenda, ¿verdad? La agenda 2030 es una agenda de derechos, es una agenda de no dejar a nadie atrás. Pensar en una ley concebida en el 1959, donde tuvimos la parte del periodo un año de un periodo oscuro en la República Dominicana en materia de derechos, como fue la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo,
Bueno, entonces sabemos que hay que también es una ley que se concibió donde las estadísticas estaban más amarradas a un tema de control, que no hoy en día, que es una agenda de derecho y fortalecimiento de la democracia. Y ahí es importante entonces para República Dominicana pues ver cómo puede avanzar en la consecución de esta ley, que hay una reforma y propuestas que están ya casi más de 20 años en el Congreso de la República, pero que en materia de, también lo mencionaba Liliana, de alianzas, la Oficina Nacional de Estadística ha hecho una serie de alianzas, primero a nivel senatorial y en un momento trabajó con una ex senadora, Farideh Raful, que hoy es ministra de Interior y Policía, una propuesta de ley que también recogiera todos los avances que hay en materia de América Latina, como es la ley genérica de estadísticas oficiales que se acogió en el marco de la Conferencia de Estadística de las Américas que Rolando mencionaba, nuestro Código Regional de Buenas Prácticas, que también ha sido un instrumento liderado por la CEPAL, y donde todo esto entonces ha visto el nuevo desafío que hay para la producción estadística, que es el fortalecimiento de los sistemas estadísticos nacionales. Nuestra ley hasta ahora es una ley que ve la producción estadística como una cosa centrada en censos y encuestas, pero deja fuera todo el potencial de los registros administrativos y, por tanto, el normar, ¿no?, toda esa producción como parte de garantizar la calidad. Hasta ahora nosotros hemos estado desarrollando y trabajando con algunos de los socios que Liliana mencionaba, que son parte de la iniciativa global. Aquí en República Dominicana tuvimos nuestra primera reunión en febrero ya como formal de kickoff, en donde está parte de la Global Partnership, UNICEF, el UNFPA, la Oficina del Coordinador Residente, que también la hemos incluido como parte de un ejercicio de coordinación dentro del propio sistema. Está participando también el Banco Mundial, ¿verdad? Y de vez en cuando también hemos estado conversando con la oficina y el equipo país de Naciones Unidas en República Dominicana, ¿verdad?, para que esté presente, e inclusive con la CEPAL también, que nos apoya desde la División de Estadística en Chile. Yo creo que uno de los principales desafíos que nosotros estamos teniendo realmente, uno está en el tema de movilización de recursos. Como República Dominicana es un país de renta media, pues se hace muy difícil movilizar los recursos que permitan oportunamente trabajar en dos direcciones que nosotros nos dimos. Una que tiene que ver, o bueno, tres. Una que tiene que ver con el propio proyecto de ley que hemos mejorado en base a buscar la autonomía reforzada y que se puedan cumplir los principios fundamentales de las estadísticas oficiales, además de la ley genérica y el Código Regional de Buenas Prácticas en todo el quehacer legislativo, ¿verdad? De que no sea solamente tener una oficina de estadística que hoy depende de un ministerio, sino ver que tenga todo un entramado constitucional, ¿verdad?, de poder ejercer esta rectoría de la producción estadística y del desempeño de la calidad. Luego, el tema de la narrativa, o sea, y aquí yo me voy a enganchar con lo de la sociedad civil. En la narrativa hemos trabajado en dos direcciones, es identificar, ¿verdad?, actores claves que puedan ser parte de los procesos, estar conversando con ellos, ¿verdad? Y hemos estado desarrollando esfuerzos en esa dirección. Y otro que tiene que ver con el tema de creación de consensos a nivel de sociedad civil, de las academias. Hemos estado trabajando con la ayuda de una consultoría que el PNUD, que también es parte de quienes están con nosotros en República Dominicana, hemos direccionado para dialogar con diferentes espacios, organizaciones de sociedad civil, investigadores especializados, ¿verdad?, en la materia, y que permitan, pues, de alguna manera, también dar opiniones sobre el proyecto de ley. Ahora bien, en el caso de cómo involucrar a la sociedad civil y cómo poder, entonces, o sea, ¿y dónde están los espacios? Nosotros necesitamos crear un sentido de urgencia con la reforma del proyecto de ley. Y ese sentido de urgencia no se va a dar si no hay también una alta demanda. O sea, los datos ya no son solamente para hacer política pública, ¿verdad? Los datos y las estadísticas tienen un rol muy importante en el ejercicio de ciudadanía, en lo que es la fiscalización de lo que trabajan los gobiernos, de dónde se está yendo nuestro gasto público, ¿verdad? Y por tanto, exigir derechos en un espacio, desde mi punto de vista, República Dominicana, como sociedad civil, que no está muy empoderado. O sea, la lucha necesita tener datos, ¿verdad? Y desde Oficina Nacional de Estadística nosotros nos hemos preocupado por generar información y tal,
pero se necesita también toda esta robustez del sistema que permita crear la confianza en los usuarios, tanto usuarios de sociedad civil, usuarios del propio sector público, usuarios de organismos internacionales, en que los datos que se producen son datos de calidad, que son datos que van, que no hay ninguna injerencia por ninguna parte, ni de partidos políticos, ni de grupos empresariales, ni de grupos de sociedad civil, ni de organismos internacionales, y entonces que permiten ese mayor ejercicio también de ciudadanía que está llamado a hacer la sociedad civil en búsqueda de estos temas. De los principales planes para el año que viene, pues está seguir trabajando en este tema de lo de la ley. Queremos, sobre todo aquí, está mucho que ver de tener algunos webinarios, algunas comunicaciones y poner en la narrativa de la opinión pública, pues estos temas con una medida de buscar ese sentido de urgencia que les comentaba que estamos teniendo. Yo me quedo aquí, Rolando, y muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Miosotis, por explicarnos y platicarnos la experiencia de República Dominicana en esta implementación del poder de los datos, que como se comentó, pues nació apenas en el 2023, pero que de inmediato los países de América Latina, 5 de ellos, se sumaron y República Dominicana ha estado empujando fuertemente en su proceso para la consecución de una nueva ley estadística en República Dominicana, con todos los elementos modernos que una ley estadística debe de tener. Y ahí la participación de todos los sectores es fundamental. Voy a pasar la palabra a Gloria Guerrero. Gloria Guerrero es la directora ejecutiva de la Alianza para los Datos Abiertos de América Latina. Ella comparte todas las alianzas con gobiernos, con organizaciones internacionales, con agencias de desarrollo y con comunidades para promover el uso de datos abiertos y el nivel y el valor de los datos y las tecnologías digitales como bienes públicos en este sentido. Gloria, muchas gracias por acompañarnos. Te paso la palabra para tu participación en este sentido. Gracias. Muchísimas gracias, Rolando, y también muchísimas gracias al Global Partnership por la invitación. Un gusto compartir el espacio con República Dominicana y también ahí con UNICEF. Para nosotras, como ILDA y como una organización de sociedad civil que trabaja a nivel regional, es súper importante participar, ¿no?, de estos esfuerzos, pero también reconocer lo que involucran ese tipo de iniciativas. También un poco pensando, ¿no?, en qué esperamos y qué oportunidades vemos para la iniciativa del poder de los datos en América Latina. Y es eso, ¿no?, como el potencial de transformar la forma en la que abordamos los datos, pero también haciendo que los datos sean más inclusivos y más accionables. En América Latina creemos también que esta iniciativa puede ayudar a construir una cultura donde los datos no sean solo del dominio de los gobiernos o de las grandes organizaciones, sino que sean co-creados y utilizados de manera significativa también por las comunidades. Creo que también es importante abrir el diálogo, abrir el espacio y repensar cómo los datos pueden ayudarnos a alcanzar la Agenda 2030 y sobre todo involucrar a más organizaciones de sociedad civil, a movimientos de base o incluso colectivas que están hoy buscando nuevas maneras de generar impacto, de mejorar las condiciones de vida, y sin duda vemos que los datos son una herramienta que puede ser muy útil en ese proceso. Entonces, también tener una iniciativa de este tipo abre nuevas posibilidades y también nos invita a ser innovadores desde sociedad civil. También me gustaría poner en la mesa cómo esta iniciativa puede ayudar, ¿no?, a que se creen, sí, mejores políticas públicas, pero también enfocarnos en cuáles son, qué falta, ¿no?, qué datos hacen falta, qué estadísticas están incompletas, pensando en temas como salud pública, educación, la sostenibilidad ambiental. Creo que son grandes retos para nuestra región y para esto pensar en cómo las voces de grupos que son directamente afectados o que están marginados en distintos contextos puede ser amplificada a través de los datos y su contribución en estos procesos. En ILDA estamos trabajando con diferentes organizaciones locales que están abordando desafíos hiperlocales, identificando los datos que necesitan para sus agendas
también pensando en, por ejemplo, acceso a servicios públicos o incluso la preparación ante desastres climatológicos. Entonces, creo que también todo ese aprendizaje, todos esos ejemplos y evidencia que vemos que están sucediendo desde organizaciones hiperlocales también pueden alimentar mucho la conversación, pensando en el poder de los datos de una manera como más abierta, más extensa. Sin duda, y creo que también lo mencionaba también Miotis antes, los datos no son solo números, ¿no? En una hoja de cálculo o en un Excel. También son una forma de contar historias y de abogar por el cambio. Y creemos que la propuesta de valor que puede tener esta iniciativa para las organizaciones de sociedad civil es tal cual eso, que nos pueden brindar más contexto y conexión de esos datos, ¿no? Más allá del estadístico, más allá del número, es, bueno, las historias detrás de esas evidencias. Por eso también aprovecho el espacio, ¿no? Para invitar a más organizaciones de la sociedad civil a unirse a esta iniciativa y que también utilicemos este proyecto de El Poder de los Datos o The Power of Data para fomentar, ¿no? Estas conversaciones en nuestros países, en nuestras comunidades y también poder humanizar y localizar los datos que necesitamos para alcanzar las ODS y mejorar las condiciones de vida de nuestra región. Y creo que también aprovechando el espacio y pensando también un poco, porque sé que vamos un poco justos con el tiempo, concluiría con tres puntos muy pertinentes para la conversación y también a donde nos gustaría aprovechar como esta iniciativa y pensar hacia futuro que sigue, sobre todo pensando que hay más países que se van a sumar. Y tiene que ver esto, ¿no? Con el desarrollo de espacios de gobernanza participativa de los datos, y para eso creo que el rol de las ONGs es muy importante. La inversión, ¿no? En desarrollo de capacidades, también pensando cómo podemos mejorar la formación y la alfabetización en el tema de datos y tecnología, y permitir también que la sociedad civil cogestione estas narrativas que se pueden crear con base a datos y también poder pensar nuevas maneras de utilizar la información para enganchar con las comunidades de una manera más más cercana y poder visibilizar las problemáticas más urgentes que las comunidades están viendo. Entonces creo que ahí sin duda los datos, la estadística y la narrativa a través de esta iniciativa nos pueden dar un campo y nuevas oportunidades para impulsar también más participación ciudadana y sobre todo una participación efectiva. Así que muchísimas gracias y también quedo acá a la orden. Muchas gracias, Gloria. Me quedo con las últimas tres cosas que mencionas. Los datos, la estadística y la narrativa son elementos fundamentales para todo este proceso. Yo lo voy a apuntar porque suena bastante, hila muy bien todo este proceso. Bueno, tenemos algo de minutos para abrir a preguntas y respuestas de los participantes y los panelistas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, señálemelo y para pasarle la palabra. Tenemos un comentario de Cristian. Buenas tardes a todos y todas. Los saludo desde el sur de Chile con un trabajo de campo en el cono sur de América, además de Honduras, México y Mozambique. Muchas gracias. Jorge Castilla está apoyándonos. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario, alguna observación, alguna pregunta sobre cómo hacer esta instrumentación y cómo entrar a este proceso del poder de los datos? Rolando, ahí tienes a Cristian que levantó la mano. Sí, perdón, Cristian, adelante. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, agradezco la posibilidad de estar con usted acá. Agradezco también haberlo escuchado y también conocer un poquito más el perfil y cómo están desarrollando el trabajo de levantamiento de datos y cómo el poder de los datos, bueno, ahí hay toda una discusión que puede ser muy larga y no lo voy a colocar acá, pero también entender de que el tener datos no implica tener buenas decisiones
porque muchas veces los datos no son tomados en cuenta y de hecho ya la experiencia no está demostrando eso continuamente. Pero también hay un descontento de parte de la sociedad civil con respecto a esa misma situación, a por qué los datos, a pesar de que están ahí, no se están tomando las decisiones adecuadas. Yo soy parte de la red global de futuros sostenibles y, y resulta de que dentro de las conversaciones que normalmente tenemos es la misma. Hay datos, yo trabajo en la academia con universidades, las cuales están generando datos, pero hay muchas complicaciones respecto a los datos. Una, que los datos no son públicos, no hay muchas líneas de base de datos públicos, no es dinámica su actualización. Muchos de los datos que están llegando no son datos de todos los referentes, porque acá lamentablemente el enfoque tradicional es que los datos tienen que ser tomados desde lo que tradicionalmente lo hemos tomado, que es a través de la ciencia dura y no a través de los saberes de los pueblos originarios, los saberes de las comunidades, que también tienen mucha información, y que esa información queda en el aire y nadie la valida. Y que creo que ahí también hay que hacer un esfuerzo importante en los territorios y especialmente en las zonas más afectadas, porque a nivel de gestión de riesgos, que a mí me toca trabajar en eso, y me tocó vivir la experiencia de Río Grande do Sul en Brasil, porque yo estaba viviendo en Porto Alegre y tuve que evacuar la ciudad justamente a raíz de ese evento climático. Todos esos datos nosotros los avisamos mucho antes que ocurriera el escenario, y a pesar que el escenario estaba en acción en el momento, la autoridad, a pesar de tener todos los datos y tener todas las validaciones, no se tomaba la decisión adecuada. Entonces yo creo que ahí hay un tema que trabajar. Si la estrategia, la forma como nos estamos comunicando, la forma como estamos visibilizando los datos, la forma como lo estamos socializando, cómo lo estamos levantando, yo creo que ahí hay un trabajo que hacer para poder que efectivamente el poder de los datos se empodere, valga la redundancia, y termine él reflejando o reflejándose en la gestión pública y que la comunidad y la sociedad civil entienda de que ese es un proceso. Acá en Chile, yo soy chileno, eh, el 2010 cuando hubo el gran terremoto, el quinto terremoto más grande del planeta, una de las grandes problemáticas era justamente que no habían datos y por eso que se tomaron malas decisiones. Entonces, ese es un tema que es importante, que ahora no podemos excusarnos de que no existen datos, existen. Yo creo que lo que hay que hacer es promover, fomentar, evaluar, tener este tipo de conversaciones, pero en el día a día, en la rutina, en cómo esto efectivamente se aplica y se lleva y se mejora. Porque creo que a nivel macro hay un diagnóstico relativamente interesante, bueno, pero a nivel micro, donde se están tomando las decisiones, ahí hay un tema que trabajar. Los gestores públicos no están escuchando los datos, no están escuchando la información, y si la escuchan no la entienden, y como no la entienden, porque es un error de la humanidad, cuando el ser humano no entiende, no aplica, no entiende y no se relaciona con la información. Entonces yo creo que ahí hay que hacer un trabajo interesante, y bueno, y nosotros en Futuro Global Sostenible estamos en esa postura y vamos siempre a seguir apoyando esa misma línea. De acuerdo, muchas gracias, Cristian, y creo que tienes mucha razón. Y un poco de las iniciativas del poder de los datos es eso, cómo vincular la información de las diferentes instancias, de la academia, la sociedad civil, las organizaciones, los gobiernos, las organizaciones de Naciones Unidas, etcétera. Eso es un tema muy importante que puedo hacer. Yo no sé, aquí hay una pregunta adicional y ya le pasaría las palabras a los ponentes sobre el comentario que hace Cristian y otra que pregunta, ¿qué pasa con los países que aún no están representados? ¿Cómo pueden sumarse nuevos países a la iniciativa? Entonces, dejo las dos, el comentario y esta pregunta, y empezaría por el mismo orden. Liliana, si tienes algún comentario al respecto. Gracias, Rolando, y gracias por esa pregunta. Justamente esta es una reunión para eso, perfecta para esto. Creo que Freddy nos puede dar más información sobre esto, pero, o sea, el primer punto de partida es mostrar el interés y comunicarlo. Entonces, Freddy, te doy la palabra y nos guías en esta respuesta. Gracias.
países que quieran sumarse, este es un ejercicio obviamente que los países tienen que tener un compromiso y ojalá un compromiso político. Lo mencionabas muy bien, Cristian, un poco en datos hay, puede que no con la mejor calidad, pero hay unos con posibilidad de mejorar, existen de diferentes sectores, incluso parte de lo que se quiere ver en la iniciativa es cómo se integran datos de sociedad civil, que no sigamos con el enfoque tradicional de la recolección de información, sino también integración de fuentes no tradicionales de información, como son los datos generados por la ciudadanía y la sociedad civil jugando un papel importante en esto. Entonces, la sumatoria de eso también nos va a permitir tener mejores datos, pero los países expresando ese compromiso político a través de las oficinas del coordinador o coordinadora residente pueden hacer esa solicitud para ser parte de la iniciativa, sumarse. Sin embargo, sociedad civil también puede sumarse independientemente que esté en alguno de los países o no en los cuales actualmente está la iniciativa. Entonces la invitación, Cristian, es también súmate a la iniciativa, haz parte de este proceso. Hay cosas para contribuir, hay cosas por mejorar dentro de todos los procesos. Realmente la iniciativa está relativamente joven, entonces podemos ver esas conexiones que existen dentro del proceso del poder de los datos. Muchas gracias, Freddy. Miosotis, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, mira, un comentario final y voy también en esto que comentaba Cristian. Yo también digo siempre, hay datos, o sea, y hay montones. A veces, claro, un poco el tema de la calidad que va por un lado, cuál es el dato de referente, que tampoco no te puedes poner ahí de alguna manera a competencia de datos, porque yo, por ejemplo, como Oficina Nacional de Estadística, lo que encuentro mucho también es de que cada quien quiere dar su dato, ¿verdad? Entonces, cada quien quiere decir, y no puede ser, o sea, tienes que tener ese referente, ese estándar, que creo que es muy importante, y quiero de lo que decía Gloria, o sea, quiero rescatar, nosotros tenemos aquí en República Dominicana como un eslogan que decimos, en la República Dominicana le estamos poniendo rostro al dato. ¿Verdad? Y eso es importante, como decías, que la sociedad civil ayude a ese tema de la narrativa, ¿verdad? Que tenemos que dar en función de estas desigualdades que tenemos que mostrar, porque los datos de por sí son muy fríos, ¿verdad? Y en el tema de la visualización, de cómo lo llevamos, cómo estamos siendo ahora con el uso de las tecnologías, de la información y la comunicación. Nosotros en el caso de la Conferencia de Estadística de las Américas, ¿verdad? Yo como presidencia, pero con el DANE de Colombia, ONU Mujeres y CEPAL, hemos hecho un podcast que se llama Descifrando, ¿verdad? Porque lo que queremos es que la gente se acerque a los datos y que ya no sea una cosa que yo soy economista y a veces estoy en un grupo de abogados y dicen algo de número y dicen, no, déjaselo al economista, como que todo tiene que basar de número. Si es número, eso son los economistas, los estadísticos, los matemáticos. Entonces, ¿cómo hacemos que la gente le pierda el miedo, ¿verdad? Al tema de los datos? Y desde también mi experiencia con República Dominicana, llevando la cosa a los temas de los sports, ¿verdad? De los deportes, porque tú al final de cuentas sabes mucho de datos cuando habla de deporte, pero luego no lo quieres ver cuando tienes que trasladarlo al tema de los derechos. Yo creo que ahí hay un puente, Freddy, ¿verdad? Y Liliana, de trabajo que se tiene que, desde la Global Partnership, los socios para toda la iniciativa, pues es bastante también importante en cómo podemos traducir. Con eso quedaría ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miosotis. Gloria, algo que nos quieras comentar. Hay una pregunta adicional, Gloria, como organización de la sociedad civil, ¿qué requisitos debemos cumplir para sumarnos al proyecto? Perfecto, ahí, bueno, comento un poco a lo que nos decía Cristian, muchísimas gracias por la pregunta y comentario, y ahí, bueno, creo que es súper alineada a lo que menciona Miosotis, y justo es eso, ¿no? Creo que estas iniciativas nos permiten pensar los datos de manera distinta y hablar de democratizar los datos, ¿no? Tal vez sacarlos de estas agendas técnicas, de estas agendas complicadas, que tal vez solo los que sabemos de datos o los estadistas entienden y conocen, y creo que para eso y por eso la alianza con sociedad civil es tan importante, tanto con organizaciones como también con periodistas que nos pueden ayudar a construir historias con base en esos datos y que se conviertan en herramientas, no en un fin, ¿no? O sea, no es el dato por el dato,
sino el dato para qué o para quién. Y creo que esa parte nos toca ahora responderla. Y también creo que ese poder de transformación que tienen los datos es inmenso y solamente vamos a poder aprovecharlo al máximo si logramos trabajar de manera coordinada, de manera multiactor y sobre todo combinando nuestros saberes. Yo también creo que el futuro y las agendas futuras pensando en inteligencia artificial, que está basada en datos, etcétera, y datos de calidad, solamente va a poder ser exitosa y tener un impacto positivo para nuestra región si logramos enfrentarla de manera coordinada y colaborativa. Gobierno, sociedad civil, periodistas, academia, sector privado. Creo que hay una necesidad enorme de pensarnos en conjunto y de pensar los datos también más allá de lo técnico, sino también como procesos, historias y sobre todo la herramienta. Son una herramienta para algo más y en este caso creo que para alcanzar la Agenda 2030, pues nos ponen también ahí, ¿no? Con poco tiempo, pero con muchas acciones que podemos llevar en cuenta. Y la última pregunta también creo que ahí la regreso a Freddy, que está justamente como de los requisitos para también poder invitar a más organizaciones, sobre todo en los países nuevos que se incluyen el próximo año. Muchas gracias. Perfecto. Pues muchas gracias, estamos excedidos ya varios minutos pues queremos agradecerles a todos ustedes los que asistieron a este webinario. Quiero darle las gracias a Jorge Castilla por el apoyo en la traducción como intérprete de este proceso y decirles que estamos muy contentos de haber podido estar aquí acompañándolos. Doy las gracias a todos ustedes, Miosotis, Freddy, Liliana, Gloria, quienes estuvieron apoyándonos con su sabiduría y con sus presentaciones para empujar esta iniciativa del poder de los datos en nuestra región, en América Latina y el Caribe. Como pueden ver, América Latina y el Caribe es una región que ha empujado muy fuerte sobre este proceso y en este sentido queremos incluir más países en esta iniciativa que de todos el sistema de Naciones Unidas en conjunto con el Global Partnership está empujando en este sentido. Muchas gracias a todos, que la pasen muy bien y si no nos vemos, feliz Navidad y próspero año nuevo para todos ustedes. Saludos. Gracias, feliz Navidad, feliz año nuevo. Gracias, felicidades. Feliz Chao, chao, Chao. gracias. Gracias, feliz tarde. Chao, que estén bien.